Esta calidez con la que nos habla la doctora nos hace reflexionar, no solamente en el evento y los datos, sino en la vida real, la de hoy, ¿no? Cómo se puede perder un patrimonio cultural, por empezarlo a, digamos, a plastificar de alguna u otra forma, ¿no? A deschilizar, ¿no? Entonces, eso es interesante porque el jalapeño cuando está verde, pues tiene muchísimos también apelativos, cuaresmeño, rayado, etcétera, etcétera. También depende de la región, ¿eh? Gordo, guauchinango, espinalteco, depende de la región, depende de las características, recibe diferentes nombres, pero al final es el chile jalapeño. Claro, cuando se seca ya no es jalapeño, sino ya es el chipotle, ¿verdad? Y esto se vuelve un patrimonio cultural que define identidades también, ¿no? Y para hablar de estos patrimonios culturales y estas identidades, nadie mejor que una voz experta que le ha dedicado su vida. Ella no se considera experta porque ella siempre es tan sencilla que rechaza cualquier elogio público o privado. Y entonces es una cualidad con la cual hay que lidiar los que vivimos afuera del cuerpo de mi querida amiga, la gran antropóloga e investigadora de las cocinas mexicanas tradicionales, doña Raquel Torres Cerdá. Bienvenida, un fuerte aplauso por favor. Buenas noches. Antes que nada, agradezco a Jorge Díaz, el nuevo cronista del municipio de Jalapa, que me haya invitado a participar en esta conversación, en esta plática, en esta charla, donde, si se han dado cuenta o no, por ejemplo, la doctora, que es una experta en chiles, no habló tan científicamente como a lo mejor yo hubiera esperado, y lo hizo desde el corazón y desde el estómago y desde el territorio como veracruzana. Y también en la calidez de Lili, la hija de don Mario, don Meli, donde desafortunadamente cuando ella empezó a hablar no tenía cerca el micrófono y ustedes no pudieron escuchar muchas cosas que yo voy a decir ahorita en voz de su papá, con todo permiso. Y solamente sí quisiera apoyar la sugerencia, recomendación de la doctora Araceli, de que tenemos que aprender a conocer nuestros ingredientes, tenemos que saber comer lo mexicano, no saber cuál es la mejor pizza o cuál es el mejor baguette o cuál es el mejor no sé qué, cuando nuestra comida parte de una trilogía: maíz, frijol y chile. Entonces, y calabaza. Y cuando hablo de calabaza, que por cierto es este tiempo de la cosecha, las calabazas, de pronto también tenemos que hay unas semillas de calabaza en los semilleros de la ciudad, y la chiquita es china, no tiene nada que ver con lo que nuestra semilla de calabaza de esta región. Y así podríamos ir diciendo de otros ingredientes, donde como no sabemos comer, estamos dejando de saber comer lo nuestro, y entonces tenemos que, las comidas parten de un ingrediente, y esos lo tenemos desconocidos. El tema no era este, pero me surgió a partir de lo que escuché, y con permiso de ustedes, y les voy a pedir unos minutos. Yo quedé una plática con don Mario, no yo, otras personas, ahorita lo voy a decir. Platicamos en 2013, era otoño, por cierto. Hoy le decía a don Ricardo, qué casualidad que en el otoño de 2013, siendo usted alcalde, nosotros entrevistamos a don Mario en un momento donde en una reunión decíamos, tenemos que platicar con don Mario. Don Mario está enfermo, y pasó un mes y pasó 2 meses, y al tercero nos dijeron que don Mario ya había salido de su crisis, que estaba convaleciente y que sí nos podía recibir. Y entonces fuimos a su casa en Araucarias, en el fraccionamiento de las Ánimas, y allí se realizó una entrevista en donde yo
en la transcripción hay 16 cuartillas y aquí hay 4 que con su permiso voy a leer. Y al final, si gustan, platicamos y si no, pues ya nos despedimos. Una tarde de otoño de 2013, a las 5 de la tarde llegamos a la casa de don Mario Jiménez Cabrera, la afinada Gela Frutis Conti, el fotógrafo Héctor Montes de Oca, Dari López Andrade, coordinadora de turismo de la otrora administración de don Ricardo Agüet, y yo. Después de los saludos y de explicar el motivo de nuestra visita, que era escuchar de viva voz el origen de la empacadora La Jalapeña y de los famosos chiles jalapeños, don Mario pidió a Anita, su esposa, aquí presente, o allí presente, le trajera unas cajas que tenía en algún lugar de la casa, porque allí estaban todos los papeles que iba a mostrarnos. El señor Jiménez salía de una larga convalecencia, nosotros estábamos muy entusiasmados con la cita y hablábamos y preguntábamos a veces al mismo tiempo, así que fue una accidentada entrevista que resumo. Vimos documentos como el certificado del registro de marca expedido por la Secretaría de Industria, Comercio y del Trabajo del Departamento de Patentes y Marcas, fechado en 1922, que fue cuando nació la marca en Jalapa, Veracruz. Al calce leímos que la fábrica en el mismo lugar ha registrado legalmente esta oficina, que el día 24 de enero de 1922 a las 11:50 minutos, la marca cuyo facímil y descripción van adjuntos y que este registro es válido por 20 años, a partir de la fecha citada, que consta y se extiende el siguiente certificado el 1 de febrero de 1922. Dice la marca cuyo registro se solicita, se escribe de nuevo y estará impresa en oro por más etiquetas sobre el papel impreso con varios colores y contendrá las siguientes lemas y figuras. A la izquierda, excelentes chiles escabechados, únicos, legítimamente jalapeños, con J, y de gran fama en todo el país por su gusto especial y su exquisita preparación. Una orla alrededor con florecillas y onduladas de diversos gruesos. A la derecha, La Jalapeña, fábrica de chiles escabechados y pera en conserva. La fábrica se denomina La Jalapeña y está ubicada en la casa número 6 en la segunda calle de Lucio, en Jalapa, estado de Veracruz. Que habiendo cumplido con los requisitos de la ley, obtiene el registro de una fábrica para distribuir chiles escabechados denominada La Jalapeña. En el texto se lee que asentó su papá, el papá de don Mario. Sabed que yo nací mexicano en la calle de Lucio número 6 y ubicado en mi domicilio ya citado, denominado La Jalapeña, que sirve para distinguir chiles escabechados. Y siguen más palabras que aquí ya no anoté. Está en otra transcripción. Don Mario dijo, esta marca la tuvo mi papá como 50 años y yo otros 50. Y aquí les quiero contar esto, que antiguamente sí se podía registrar una marca que fuera gentilicio o colectivo. Por ejemplo, se registró La Jalapeña y ahora ya no se puede. Me lo dijo en 2013, o nos dijo. Y después de los 20 años que duró el registro, ya no quisieron volver a registrar. ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a quitar a otro el registro o el derecho de ser jalapeño? Entonces, se registró como Narciso Jiménez Guerra, primero, o como empacadora La Jalapeña, y también después como fábricas de chile y de frutas. Observamos otras de esas primeras etiquetas que para distinguir los chiles jalapeños, el color es distintivo, porque las imprentas no querían imprimir en oro, porque decían que les llenaba de oro toda la papelería ese polvito. Entonces comenta don Mario, yo dibujé este chile más bonito que este otro, nos hace comparaciones de etiquetas, donde en una de ellas también tenía permiso para elaborar
o empacar frutas. Así que abrió una dulcería que se llamó La Ciudad de las Flores, establecida en Jalapa. Orgulloso nos dice que don Narciso Jiménez Guerra tenía una elaboración especial, los vinos que hacía mi papá. Manifiesta que el escudo es nuestro, porque al registrar la marca se registra todo. Por el tema de la caducidad de los permisos con los años, va conformando nombres a la misma empresa hasta llegar al registro del Chivito, del que se hicieron muchas bromas, ya se pueden imaginar. Vimos también un papel del Banco Mercantil que cita la orden del licenciado Muñoz Trumbul por 30,000 pesos, que don Mario dijo: aporté para comprar el centro recreativo jalapeño. Me ayudaron unos amigos, pero lo compré para Jalapa. Está a nombre del licenciado Marco Antonio Muñoz, en aquellos tiempos gobernador del estado de Veracruz. Descripción de la marca perteneciente a los señores Ángel Jiménez, es otra etiqueta, y Mario Jiménez. La marca dio una etiqueta rectangular que es de color oro. En la parte principal de la etiqueta aparece una imagen de Chile con unas guirnaldas trunca en la parte superior y de los lados se ven unos rosetones. Resaltan los adornos laterales. En el espacio formado por la alegoría y la lata se ve un semicírculo con las letras MR, o sea, marca registrada con color oro. Esa que está allí. Don Mario dice: como les dije, el registro duró o se permitía que nada más yo tuviera una marca jalapeña. Ya después otros lo dijeron o hicieron, aunque no es así. Tan ahora lo entiendo porque mi esposa y yo, que viajábamos 2 veces por año, estuvimos en varias partes del mundo y en muchísimos lugares hay botellas que dicen sabor jalapeño. Y si no fuera por eso, por la fábrica, yo creo por su nombre, que no es tan bonito, pero Jalapa se reconoce en todo el mundo porque hay algo de chiles jalapeños. La historia del chile jalapeño a su manera, o sea, la manera de don Mario. Me gusta mucho esta parte porque don Mario nos va describiendo cómo era la ciudad Jalapa de niño, de adolescente, de adulto y pues ya no de mayor. En la Jalapa que yo conocí se daba todo. Los chayotes de las bardas caían, se iban por los alambres de luz, empezaban a crecer y las tiraban. Era una plaga, pero además los patios estaban llenos de guayabas, jinicuiles, chile de cera. En un clima se da el aguacatillo, ese de tierra fría, y por aquí plantas que si las ves por otros lugares son diferentes. Hay árboles de flores que no se dan por allá arriba y por alguna razón allá arriba he visto patios que tienen el durazno precioso. Cuando se comenzaron los chiles jalapeños, se usaba el jalapeño cuaresmeño porque era más grueso, pero después se trajeron el pinalteco, que era de otra región. El pinalteco aquí ahorita va si no te fijas, si uno no está más rayado que otro. Esos son los cuaresmeños en Jalapa, pero sí, el chile en sí nunca lo sembraron como muchas cosas, y puedo asegurar, no sembramos chile en Jalapa. Y hablando de la región, por ejemplo, en Reyes de Yecuatla, venían en burro los mangos y más frutas y chiles, y en las garitas del castillo de Mártires de San Bruno, que eran las entradas de mercancías, venían cargados de materias que aquí se usaban y se iban con latas de petróleo, velas, la aguja y el hilo. Era un bonito intercambio porque venía lleno el burro y se iba lleno el burro. Regresando a lo de los chiles jalapeños, para empacar era una hoja de lata que le llamaban de inmersión. Eran grandes tanques de estaño con plomo y entraban las hojas y salían. Por eso que también los chiles fue fácil enlatar.
aunque después empezaron a prohibirlo porque hacía daño. Lo resolvieron poniendo el barniz que necesita cada producto. El negocio de mi abuelo es el inicio de nuestra historia, porque teniendo una tienda muy grande al lado del tribunal fiscal, pues se cayó en el temblor poco antes de que yo naciera. Había mucho chile barato y fue la base de la empacadora. Entonces, una de las cosas que se hacía mucho era un bote de 200 gramos que tenía una agarradera y servía para el tanque del agua y para lavar. Había que lavar a mano y servía, y mi abuelo, como tenía los chiles en salmuera, que eran barricas en las que vendían los vinos franceses, ingleses e italianos y de todos en barrica, ahí ponía sus vinos de Nanche. Ponía los chiles crudos con laurel y ajos y todo en salmuera por 30 o 60 días según se fuera necesitando. En tiempos de calor eran menos, entonces se ponían en color aceituna y olían a aceituna de chile. Me preguntaban, oye, ¿y cuánto cobras por la fórmula? Y yo a todo mundo le decía, es que no hay fórmula. Yo solo les decía que tenían que esperar de 30 a 60 días para que estén bien buenos esos chiles. Para empacar, y es el negocio, es que el chiste era que entraban en las mañanas y en la tarde ya salieran empacados. Pero de estas cosas, imagínense, tan solo en 1980, que digan que había una enlatadora, no sabían qué era, no sabían, pero era un viejito con un cautín que hacía los botes y llegaba mi abuelo. Mandaba que los llenaran con chiles en salmuera, con sus cebollas y así, y el señor, quién sabe cómo los llenaba con berbatines, y ahí es donde empezó la fábrica. Ahí en ese momento, pero empezó la fábrica con etiqueta y todo con un señor que nos dilató mucho tiempo, gracias a Dios. Ya mi papá había dejado el banco y se quedó con una casa de cambio. Como ya nada más tenía eso, le quedó un exhibidor con chiles, y ahí llegaban los turistas. Y él salía, o salía un empleado con una llavecita y decía, ¿de cuál quieres? ¿De cuál lata quieres? Y en un papel periódico se las envolvía. Esa era la fábrica. Era muy chica, y cuando yo heredé eso, estaba en un dilema porque mi carrera era comercio, fue comercio. Don Mario nos dice, se empezaron con unos chiles y ante la demanda se revolvieron. Ahora llama la atención que uno está rayado y que otro brilla amarillo, claro, como reflejo de los chilares, y ese se llama pinalteco. Otro que venía de Chihuahua, que es muy delgadito y muy picoso. Otros que se producían por Piedras Negras en la Mixtequilla, y los de Yecuatla, con los que comenzamos. Para surtir a otros lugares, les recuerdo que no había camionetas de aquí de aquí, y donde se hacían era en Lucio. Al principio me acuerdo que había cargadores muy fuertes, tan fuertes como el Juanote, que llevaba en cada carga hasta 400 kilos, más o menos. Otros cargadores se llevaban 5 cajas de 22 kilos cada una. Las cajas eran con las latitas. Había varios descansos. Ustedes imaginen salir de Lucio. Entonces dice, había varios descansos. Uno era el parque, otro era por la casa de Inosoto Quirós, que era una casa antigua y bonita en Úrsulo Galván. Ahí a la derecha había otro descanso y otro por los sauces para llegar a la estación del ferrocarril, que todavía recuerdo haber ido yo en la vía angosta. Y así los transportábamos. El embarque iba a la estación del ferrocarril que iba para México. Se mandaba a un depósito que estaba en el centro, en la calle Argentina o en Jesús Carranza número 87. Y ya de ahí, con un cochecito, iban a comprar de grandes tiendas de ultramarinos como La Madrileña, la Villa de Reynosa, que eran las tiendas donde compraban nuestras latas de chile. Don Mario nos dice, no les conté lo de los serranos. Yo no lo podía hacer porque yo trabajaba el serrano del tabaquero, así le llamaban, porque de entre el tabaco lo sembraban
y había una buena producción. Pues se diferenciaba, por ejemplo, de los jalapeños que no tenían relleno. Los chiles serranos teníamos que tener surtido, porque iba un vendedor a la tienda y pedía: dame 5 cajas de chiles rellenos con salmón, 5 con sardina, desvenados, con chipotles escabechados. Pues tienes que tener de todo, rellenos y sin relleno. ¿De dónde surge la receta de ponerle el salmón a los chiles? ¿O por qué empezó a vender con salmón?, le pregunté. Me contestó: la facilidad, era muy barato. ¿Y cómo surgieron los rellenos de los chiles?, le pregunto nuevamente. Ya se hacía algo como relleno, pero como cosa rara, vamos a entrarle al relleno y vendemos variedad al turismo. Sí, era como hacer un producto gourmet. Si tú salías de Jalapa, había que llevar chiles de aquí como de recuerdo. El buen salmón que nosotros ocupábamos venía de California. De por allá, un salmón rosado, macizo. Yo compraba salmón porque venía de allá y era barato. Y decía yo: rellenos de atún, rellenos de pescado, porque si decía salmón, pues a lo mejor no lo conocían, entonces mejor decía: es de atún y es de pescado, y la gente compraba aunque fuera salmón. Y esa es la respuesta que tengo. Era el primero que se le ocurrió, al primero que se le ocurrió ha de haber sido a mi abuelo. Aquí va una contestación que vale la pena que oiga. No es raro que el chile sea llamado jalapeño, ¿cierto? Es un chile que se trajo de otro lado, pero el nombre está aquí. El componente fue hecho aquí, porque Clemente Jack, que fue la segunda empacadora que empacó chiles en 1988, 8 años después de registrado por mi familia, había falsedades en sus ingredientes y lo sabíamos. Y la verdad es la respuesta que uno recibe de una persona. Esa es la verdad para mí. Entonces empecé a decir: pues cada quien tiene su verdad. Entonces, si cada quien tiene su verdad, pues no existe, porque es cosa de uno. Le pregunto, le digo, en síntesis, la historia de la jalapeña se resume a que es una creación de su familia que usted terminó. Me dice don Mario: es posible, porque yo aprendí torno, soldadura eléctrica, y con piezas que venían de Estados Unidos y que aquí en México no las podía hacer ningún tornero. Hice máquinas de varios tamaños que necesitábamos para el negocio. Así inventé una maquinita muy graciosa que hacía rajas de chiles. Esto surgió porque recordaba a las pobres mujeres desvelando los chiles, que a veces no los podían desvelar ni nada. Por ejemplo, hice molinos y después licuadoras de 50 litros, porque del adobo salían pellejitos en los molinos. No se imaginan cuántas cosas inventé. En San Marcos había una fábrica, se llamaba La Cumbre. Tenía una etiqueta azul con el chile chiquito serrano. Pues los muchachos que manejaban eso venían a aprender conmigo lo que yo sabía e inventaba. Le digo: pues fueron unos creativos de la cocina industrial. Platicamos mucho. Don Mario se mostraba cansado y, para terminar, muy enfático, dijo: los chiles pudieron haber sido elaborados, empacados en otras ciudades, pero nosotros los hicimos y los empacamos al mundo. Digamos que había el nombre chiles, pero el apellido jalapeños o la jalapeña se la pusimos nosotros, porque de aquí somos y aquí nacieron.